Caudiel es un municipio que pertenece a la comarca del Alto Palancia. Está situado en la zona norte de esta, justo en el límite con la comarca del Alto Mijares, en el enlace entre la Sierra de Espina y la Sierra de Espadán. Destaca que a su noroeste limita con San Agustín, el término municipal de Teruel. Caudiel posee una superficie accidentada, con una zona baja donde se sitúa el casco urbano con altitud de 641 metros. La superficie del término municipal alcanza los 62 km² y se encuentra surcado por diversos cauces y barrancos, entre los que destacan el barranco de Juésar. Se puede acceder al municipio tomando la carretera A23 y CV 195 o en tren, tomando la línea C5 de Valencia. El núcleo urbano de Caudiel se compone principalmente por dos zonas residenciales, una a cada lado del barranco de Juésar. La zona situada al oeste del barranco es el núcleo original, lugar clasificado como núcleo histórico, y la zona situada al este se denomina el barrio, siendo esta de edificaciones mucho más actuales. Esta se clasifica como núcleo residencial y es la que tenemos actualmente detrás mía. El río Palancia es la principal influencia hidrológica de la zona. Este tiene una longitud de 85 kilómetros, desde su nacimiento en la Sierra del Toro hasta su desembocadura entre Sagunto y Canet de Belenguer. El río tiene un caudal continuo, alimentado por los numerosos barrancos y fuentes. A partir de Begís, el río pierde parte de su caudal, al pasar por una zona muy permeable. Aguas abajo de Caudiel se localiza el embalse del Regajo. En las extensiones podemos encontrar carrascos, alcornoques, sabinares y pinares, tanto Pinaster como Lepensis. De la fauna destacan los invertebrados y las aves. Respecto a la avifauna hay distintas asociaciones según la vegetación. En las zonas abiertas donde predominan el matojar como tomillares y aliagares, las especies que nidifican en el suelo o sobre los matorrales bajos son la alondra, la perdiz o el pardillo. Y en zonas de matorral con presencia de árboles aislados hay más especies, destacando las currucas, el carbonero común o el alcaudón. Además, en las cuevas de la zona encontramos más de 10 especies de murciélagos distintos, incluyendo el de herradura, que se considera especie amenazada en la Comunidad Valenciana. El término de Caudiel pertenece a la unidad fisiográfica de la Comunidad Valenciana denominada Unidad Ibérica. En ella podemos destacar la Sierra Espadán, delimitada por el río Mijares al norte y el Palancia al sur. Además, no es que posea muchos tipos de suelo, sino que la zona presenta una enorme riqueza en matices diferenciados de un único suelo, el suelo pardo calizo. El norte del término de Caudiel se ve afectado por el lic curso alto del río Mijares, caracterizado por los hábitats ligados al río, de entre los que se pueden hallar carrascales o bosques de ribera. Por otro lado, también encontramos la microrreserva Barranco del Goyirno. De entre las unidades de vegetación prioritaria encontradas están las piedrizas de montaña con acebos y tejos, y roquedos calizos en umbría. Aunque Caudiel no se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra Espadán, sí se encuentra afectado por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del mismo, clasificando su suelo como zona de amortiguación de impacto. Desde inicios de los años 20, con el gran crecimiento de la industria, en Caudiel se produjo una gran pérdida de población, que se fugó a los grandes núcleos cercanos como Castellón, Sagunto y Valencia. Este descenso continuó en los siguientes años hasta haberse estabilizado alrededor de los años 80. En los tiempos actuales se puede ver otro descenso después de la crisis económica de 2008. En el 2019, en Caudiel se censó un total de 664 habitantes. No obstante, a pesar de los datos extraídos, no todos los habitantes censados viven la mayor parte del año en el pueblo, puesto que muchos de ellos trabajan o estudian fuera y solo acuden al pueblo en festividades o durante la temporada estival. Además, según los datos oficiales, solo el 25% de las viviendas están catalogadas como viviendas principales. Esto demuestra que Caudiel tiene un gran problema de despoblamiento. Antiguamente, la economía del pueblo se basaba en actividades del sector primario, como la agricultura o la ganadería, pero actualmente se ha apreciado una disminución importante de estas, dando paso a actividades del sector terciario como la hostelería o el comercio. Dentro de estas actividades del sector primario, en el término municipal de Caudiel las superficies cultivadas no llegan al 20% del total, siendo destacable el almendro y el olivo en secano y la cereza en regadío. Estas son pequeñas producciones de los propios propietarios del terreno, donde la mayor parte es usada como consumo propio y la gran parte restante es usada para el comercio local. En
Caudiel, durante años, la religión católica estuvo muy arraigada. Esto es fácilmente observable en las edificaciones que presenta, tales como la iglesia parroquial de Caudiel, fundada en el siglo VII, o el convento de las Carmelitas Descalzas, fundado en 1671. Aquí podemos observar la Torre del Molino, también llamada Torre de Aníbal. Este resulta ser el emblema del pueblo y se encuentra en una montaña muy próxima a este. Se trata de una antigua torre de defensa y vigía, con unos orígenes poco inciertos. Su sobrenombre es debido a una leyenda que cuenta que Aníbal permaneció en ella por un periodo de 2 años, mientras preparaba un ataque a Sagunto. ¿Cuáles considerarías que son las fortalezas del municipio? La ubicación en la que está, ¿vale? O sea, siendo un entorno rural, está bien comunicado, tenemos estación, tenemos la autovía a pocos minutos, y entonces dentro del aislamiento que tiene la zona rural es una zona que se podría aprovechar más porque tiene buena comunicación. Y lo que más destacaría de Caudiel es ese potencial que tiene, porque es un pueblo ideal para acercarse a la naturaleza. Tenemos tierras que por desgracia también se pierden porque no se trabajan, aunque esté un poco denostado el tema del sector primario, aquí lo que tenemos es agua y tierra, y entonces yo soy de los que apostaría por recuperar campos de cultivo, tener producción agrícola y luego añadir valor añadido. ¿Y los problemas y amenazas principales? Uno de los problemas que hay es que las personas, aquí por ejemplo en la plaza hay una panadería, el panadero le quedan a lo mejor 3 o 4 años para que se jubile, y cuando se jubile nos hemos quedado sin un horno. Antes teníamos 4 hornos y ahora hemos pasado a tener uno solo y un despacho de pan, y hace poco se ha recuperado uno. Entonces no hay tampoco relevo generacional en los comercios, ni en los bares tampoco. La falta de oportunidades para el personal que hace que se vacíe esto, porque muchas veces sí los hay que viven aquí, se van a trabajar fuera, pero con el tiempo los hijos estudian ya fuera y tal, y se van. O sea, digamos que la principal problemática es la despoblación. La despoblación, sí, claro. ¿Qué medidas considerarías adecuadas para solucionar estos problemas? Pues una medida ya inmediata sería parar el deterioro que está teniendo el casco urbano, sobre todo la parte histórica. Lo que nos ha enseñado lo del COVID es que el turismo te puede dejar tirado, pero comer vamos a comer siempre. Entonces, si tienes un producto y le das salida, y aparte, pues bueno, los campos trabajados son también campos limpios, ¿no? Te evitas también tema de incendios, ¿sabes? Apostaría por recuperar campos de cultivo, tener producción agrícola. Habría que crear una marca, para eso se podía trabajar a través de cooperativas. Como se ha podido comprobar, tras el análisis de las características principales, las entrevistas realizadas y la visita al municipio, podemos concluir que el principal problema que encontramos en Caudiel es la despoblación, y otros ligados a este, que a su vez lo retroalimentan. Asimismo, los proyectos para la mejora del pueblo se centrarán en combatir la despoblación. Los hemos dividido en 3 categorías distintas: vivienda, trabajo y servicios. Todas las medidas respetarán el plan general urbanístico y la zona de peligrosidad por inundación del Patricova. Comenzaremos por la vivienda. Para combatir la despoblación es esencial tener viviendas en buenas condiciones. Por ello, una de las primeras medidas que tomaremos es la restauración de muchas de las casas que ya hay en el pueblo. Pues a pesar de haber muchas edificaciones, la mayoría están deshabitadas y en malas condiciones, siendo el lugar el núcleo con mayor potencialidad para este proyecto. Estas viviendas albergarían aproximadamente a 50 personas. Para fomentar el aumento de empleos y apoyar la agricultura, se plantea la construcción de una envasadora para los productos locales. Esta obra se realizaría en el sector 3, que presenta la categoría de suelo urbanizable industrial. Gracias a esta propuesta, se crearían alrededor de 30 puestos de trabajo. Además, una medida que a su vez ayudaría a prevenir incendios sería la apertura de una bolsa de empleo para equipos de mantenimiento forestal de duración prolongada. Así, se crearían alrededor de otros 10 puestos de empleo. Finalmente, para resolver los problemas relacionados con la carencia de servicios, se propone la ampliación de los horarios de tren, aumentando su frecuencia principalmente en horas punta, y la creación de un servicio de minibús para los pueblos más cercanos. Además, se reacondicionará el antiguo cajero de la plaza, así como las casas rurales actualmente en desuso. Por último, enfocado a intereses de la gente joven, se restaurará el antiguo pub y se abrirá una biblioteca en un ala de la residencia.